Fede Santangelo de Agroideas acompañándonos en este primer programa, no, segundo programa que tenemos del año, pero para nosotros sigue siendo feliz año, próspero 2026 para vos y para todo el equipo. Fede, gracias por estar compartiendo con nosotros tan tempranito hoy aquí, ¿eh? Gracias a vos, Silvio. Feliz año. Bueno, y esperemos que sea otro muy buen año. Ojalá que podamos caminar con mayor fluidez en este 2026, Literalmente. con todo lo que eso implica para vos, ¿eh? Literalmente. Te veo más recuperado, ¿eh? Sí, 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 Estás vamos, camino de vamos recuperarte. recuperando Bueno. ya lo pasado. ¿Qué añito terminó siendo el 2025, que ya venía siendo muy bueno, termina redondeando, poniéndole el moño a uno de los mejores años en términos productivos y comerciales, si querés, ¿no? Sí, mira, una de las constantes que vino ocurriendo hacia fin de año era escuchar a varios productores, profesionales, agrónomos, veterinarios, consignatarios. Nunca lo vimos. ¿Cuántas veces escuchamos esto nunca se vio y qué buenas perspectivas? Y realmente es así. Veníamos transitando un año muy bueno siempre lo digo, salvo aquellas zonas que estuvieron Ujú. inundadas, desde lo climático, que fue un año extraordinario, y de tema de precios, es que realmente siempre venía muy por encima de los valores que veníamos transitando en los últimos años, pudiendo trabajar tranquilamente sin tener ese ancla o ese hacha arriba en la cabeza que te cierran las exportaciones, que cuando sube el precio, que sos el enemigo, eh, podés trabajar con libertad y terminó siendo un año a toda orquesta, ¿viste? Con unos precios que realmente impactaron y que, y que nos dan una perspectiva para este año. Estás largando prácticamente en pole position. Qué bueno lo que estás comentando, ¿no? Ahora vamos a meternos con información concreta, el análisis que hacen ustedes desde Agroideas, pero lo que te quiero preguntar es el por qué, qué motivaciones viste para redondear lo que tuvimos, un año que nunca había visto el productor pecuario en la Argentina. Son varias las razones de lo que ha pasado. Por un lado, tenés un comercio internacional que realmente está traccionando. Desde la segunda mitad ya se viene subiendo todo desde hace más de un año, 15 meses, todos los precios a nivel internacional. La demanda viene superando la oferta. Tenés la caída de oferta y de existencias en Estados Unidos, que es un mercado Sí. sumamente atractivo con unos precios extraordinarios. Entonces, Estados Unidos está importando 1,5 millones de toneladas, va a importar durante el 25 2.200.000, está traccionándolo. La oferta no alcanza. Y por el lado de Argentina tenés desde la liberación del cepo un acomodo del tipo de cambio en términos relativos. Calcula que el primer trimestre o primer semestre las exportaciones prácticamente no venían traccionando y Ujú. evolucionaron y bien en la segunda mitad o del tercer cuatrimestre en adelante. Eso empezó y lo vimos con algo que tampoco se había visto y es uno de los grandes causales, que el novillo pesado venía acompañando y hasta equiparó al novillo Sí. liviano. Eso se da a partir de agosto-septiembre. Tenés por otra parte, vamos a ver los números cómo cierran, pero una faena que ha venido cayendo. Calculamos que va a terminar en los 13,5 millones de cabezas, contra los 14 millones del 24 y contra los 14,5 millones del 23. Es decir, contra el 24, 500.000 cabezas menos, contra el 23, 1 millón de cabezas menos. Se puede decir que a partir de lo que decís, que es muy importante, Argentina entra en cierto proceso de retención. Y es lo que vamos a ver ahora. Todavía no se termina de visualizar, pero esa es otra de las claves de lo que puede llegar a pasar este año. Este año te diría que hay 2 o 3 claves importantes. Una, a ver cuando aparezca realmente el stock nacional que tenemos, si, como dicen, sigue cayendo o no. Eso va a ser importantísimo. Pareciera que los números preliminares dan menores cantidades de cabezas, por Menos lo, de 50 millones, dicen y algunos, por ¿no? eso ¿Puede ser? vamos a ver qué es lo que da. Si fuera así, realmente es preocupante Es ya. preocupante, te Sí, sí, digo. porque hace 5 años atrás estábamos en 55, 54, 2019, 2020. Si estamos menos del 50, ya te diría que es preocupante. Que si a su vez eso en este año empieza el momento de recomposición de stock, va a limitar la oferta todavía para faena. Entonces, la otra vuelta en el último programa hablábamos de escasez. Hay escasez a nivel mundial y escasez a nivel de Argentina. Entonces, esos
factores son los que ha hecho que el año 25 terminara a toda orquesta, como te venía diciendo. Y cada vez, para entender esta dinámica del negocio durante el 2025, una Argentina más metida en el mundo. Antes estábamos medio apartados, como que mirábamos de afuera, como lo que decía el tango, ¿no? El chiquilín te miraba de afuera. Bueno, Argentina metida en el contexto internacional y arrastrada por ese contexto, ¿no? Sí, tal cual, tal cual. Hasta, te diría que en los últimos 20 años Argentina dejó pasar el tren, que lo tomó Brasil en los últimos 25 o en este siglo. Argentina hoy vuelve a estar en el mundo. Si bien en carne siempre estaba, pero con limitaciones, ¿viste? Con muchas limitaciones, sí. Con el pie puesto, ¿no? Estabas con el pie puesto, estabas maneado, no te dejaban caminar, te cerraban las exportaciones, te poníamos un precio. Olvidémonos lo que hizo Moreno. Pero ahora ya con libertad de trabajo, libertad de poder exportar y asimismo con buenas relaciones con uno de los países que más carne está necesitando y mejores precios, que es Estados Unidos, vamos a ver cómo termina esa famosa ampliación de la cuota del mercado americano, si son 80.000 toneladas totales u 80.000 toneladas adicionales a las 20.000 que tiene Argentina, y eso te va a dar un potencial también de crecimiento espectacular. Ya nos vamos a meter con el laburo que hiciste porque es muy interesante y queremos ver plasmado en pantalla con números concretos cómo fue evolucionando en este contexto el negocio de ganados y carnes, pero no te puedo dejar de preguntar por lo que llegó como información el último día del año pasado, que fue el anuncio de la salvaguardia del gobierno chino, que pone cupos, justamente vamos camino de parte de un mundo cada vez más proteccionista en este caso, ¿no? ¿Qué le deja a la Argentina esto, no? A ver, tal cual. China es el país que viene traccionando el comercio internacional en este siglo. Si recordamos bien, siempre nos gusta decir que en el 2010 importaba 25.000 toneladas de carne y terminó importando 3 millones. Es decir, que en 15 años pasó todo, se comió todo. Entonces, comenzó con esta etapa de salvaguardias. A Argentina le correspondieron 511.000 toneladas, que es muy parecido a lo que viene exportando. Lo que ha hecho China es, salvo a Brasil y salvo a Australia, que le bajó sus volúmenes. Brasil estaba en 1.100.000 toneladas, 1,5 millones de toneladas, y le toca 1.100.000, y Australia 300.000 le estaba exportando, y se la bajaron a 200.000, más o menos dejó a los demás países en el mismo volumen que venían exportando anteriormente. Lo que ha hecho China es limitar el crecimiento de las importaciones. Así que Argentina prácticamente va a estar en igualdad de condiciones en términos de volumen. El año pasado se habla que van a exportar 500.000 toneladas, el pico fueron 600.000. De vuelta, no sé si vamos a tener carne, y va a obligar a los exportadores a ir a buscar más mercados. Esa es la clave hoy por hoy. Calculá que Brasil tiene como 150 mercados abiertos y le exporta prácticamente a 100. Nosotros le estamos exportando a 37 mercados. Claro, hay mucho camino por recorrer ahí. La gran pregunta que surge espontáneamente es ¿qué va a hacer Brasil, qué va a hacer Australia, que son grandes jugadores a nivel mundial, con todo ese volumen, sobre todo Brasil, que es muy competitivo en términos de precios? ¿Para dónde lo va a redireccionar, no? Y lo que te digo, Brasil tiene más de 100 mercados abiertos, entonces no le va a resultar dificultoso estar redireccionando esos volúmenes. Obviamente que va a competir contra nosotros, o nosotros tratamos de competir contra ellos. Redireccionará mucho a Estados Unidos, que ya viene exportando mucho. Le habían puesto también sus aranceles diferenciales allá Trump en agosto, después se lo sacó hacia fin de año. Calculo que eso irá a Estados Unidos y algún otro tercer país que va exportando. ¿Nos permitís una pausa y después nos metemos con el laburo que hiciste, Fede? Dale. Fede Santangelo hizo un muy buen laburo que queremos compartir con ustedes para ver qué fue lo que nos dejó el 2025 en términos de resultados comerciales, para ver dónde estamos parados y proyectar lo que puede llegar a ocurrir a partir de lo que también comentaba, ¿no? En términos de volumen, de una mayor retención hasta por efecto de las recrías que va a inmovilizar por algún tiempo, un poco más de tiempo, la hacienda que antes salía más rápido con destino a faena, etcétera, etcétera, ¿no? Exactamente, esa es otra de las etapas que ya está viniendo para quedarse.
o volviendo, que nunca se tuvo que haber ido a la etapa de la Tal recría. cual, ¿no? tal cual. Sin operatoria comercial en el mercado agroganadero de Cañuelas, típico lunes, sin remates especiales, esperando por el inicio comercial del 2026 mañana. Todavía no empezó la operatoria 2026. Bueno, Fede, nos metemos en el laburo que hiciste, que hicieron en este caso, con todo el equipo de Agroideas. Mandamos un saludo al resto del equipo, que por ahí nos debe estar viendo, me imagino. Sí, seguro, ¿Eh? seguro ya está levantado. ¿Sí? Sí. ¿Estamos arriba ya? Calculo que sí. Bueno, vamos a ver algo de lo que produjeron ustedes en términos informativos, consumo liviano a precios constantes. Sí, estas son la serie de datos que nosotros llevamos todos los meses, que vamos evaluando. Vos fíjate, esto es el promedio de precios del consumo liviano desde el 2011 en adelante, ¿no? Es que esa línea que está horizontal, el promedio que nos dan los últimos 15 años es 3.422 pesos. Y cómo hubo años que estuvieron por encima del promedio, años que estuvieron por debajo, en donde el año pasado termina en 3.750. Es decir, todas las categorías bovinas que prácticamente nosotros analizamos, ternero de invernada, el gordo liviano, la vaca de descarte y la vaquillona preñada, terminaron por encima del promedio en los últimos años, entre un 4 y un 12%. Esta es el consumo liviano, estuvo prácticamente, te diría, casi un 10%, un 8% por encima del promedio histórico. Si podemos ir a la placa anterior, donde tenemos así en columnas también, la anterior, la primera de todas. La primera de todas, que pasamos. Se lo pedimos a Martín Bustos para que ponga Una anterior. la primera de la saga. Ahí está. Acá tenemos lo mismo en términos de invernada, lo mismo en términos de invernada. Vos fíjate cómo el promedio de los últimos 15 años fue allá en 3.972 pesos, en donde el 2011 por efecto Moreno, efecto escasez, liquidación de stock, estarían 5.200 pesos promedio a lo largo de todo el año. Siempre, y este año decimos, che, bueno, veníamos hablando que el año 25 fue un año extraordinario, pero terminó en 4.440. No fue tan así a lo largo del promedio. Sí, un 10, un 12% por encima del promedio de los últimos 15 años, pero estaría en tercer, cuarto orden de los últimos 15. Pero bueno, si seguimos ahora pasando para adelante, la siguiente transparencia. La próxima placa le pedimos a Martín Bustos, que está en Ituzaingó. Sí, esta es la de invernada y es la que realmente nos llama más la atención. Esto es lo mismo que lo anterior, pero evaluado mes por mes. Es como si fuera un electrocardiograma, desde enero del 2011 hasta diciembre, lo que dice julio, pero son cada 6 meses. El promedio de los 15 años fue 3.972. Pero mirá lo que es de la segunda mitad o en los últimos 3 meses del año pasado. Cómo esos 5.700 pesos que tocó en diciembre el ternero, Qué dato, promedio de los últimos, de diciembre, con remates por encima. Casi podemos decir que está en el techo de la historia esto. Y fíjate, sacá ese 5.800 de diciembre del 23, que fue cuando asumió Milei. Estos son los datos nosotros llevamos desde el Rogán, de los remates de Rogán. Y ese fue el remate de Rogán en cuanto subió Milei. Fue muy, muy particular, yo ese no lo considero, el 5.850 de ahí arriba. Pero fíjate el de enero de 2011, 5.787, cómo estamos prácticamente con los mismos valores de enero del 2011. Esto es récord, podio, allá arriba. Estamos en un efecto del ternero que no lo habíamos visto prácticamente, porque el 2011 sí estuvo muy bueno, el precio más alto, pero veníamos con Moreno, con liquidación de stock, 12 millones de cabezas menos, te intervenían, te golpeaban. Sequía, intervenciones, todo junto todo te agarró. junto, Las 7 plagas tuvimos en aquellos tiempos. Sí, multiplicarlas por 2, te diría, porque fue patético. Sí. Pero, y cuando lo pasamos a consumo liviano, estamos también 3.400 pesos promedio de los últimos años. Fíjate cómo puede tocar pisos de 2.700 y hace el efecto de la inflación allá julio del 24. Es decir, veníamos con buen año,
pero el efecto de la inflación del 24 hizo que en pesos constantes el precio cayera notablemente. Este año trabajar sin inflación le permitió al ganadero también partir de muy buen inicio del 24, pero la inflación no te comió la renta. ¿Y cómo fue explotando? El criador le pudo ganar a la inflación mes a mes prácticamente. Bueno, si analizamos año a año, desde los últimos 12 meses el ternero fue 86% de suba, el gordo 72% de suba, el maíz el 50%, el dólar estuvo en 30 y pico y la inflación el 30%. Es decir, le ganó a todo. A todo. Y esos valores del gordo de diciembre del año pasado, te diría que está en el podio. Sacá ese valor de 2011 y hay un trimestre del 2021-2022, esto es el tercer mejor valor en los últimos 15 años. Es decir, estamos largando con una plataforma de precios muy por encima para este 26 que nos permite correr con tranquilidad. Esto quiere decir que vos ves buenas bases, buen cimiento para seguir proyectando. Exacto, exacto. Estás largando, dejamos de ser el alpín, esperemos que con el nuevo reglamento, ahora estamos con un nuevo reglamento, estamos largando entre los primeros 3, 4 jugadores. Yo no tengo las rentabilidades de otros negocios, pero me atrevería a decir que la ganadería fue de los mejores negocios que tuvo el país en el último año. Y ahora estamos largando con muy buenos niveles de precios, con un horizonte de planeamiento y un horizonte de inversión para aquellos productores que hagan las cosas bien, aumentar la productividad, que es lo que realmente necesita el país. Aumentar la productividad en este contexto que veíamos y mostrábamos desde los números significa retener un poco más en todos los procesos. ¿Están las condiciones agroclimáticas para retener un poco más? ¿Cómo estás viendo ese aspecto? Veníamos muy bien hasta diciembre, no sé qué pasó desde diciembre a esta parte. Y diciembre a esta parte se ha secado mucho, los campos se han secado. Obviamente con estos precios con estas olas de calor y falta de lluvia se han secado mucho, pero bueno, un golpe de agua, vos recién te mostraban, el clima está medio tranquilón. Pero, sí, no tenemos mucho episodio, por lo menos en estos primeros días de la semana, ¿no? Pero bueno, hay que ver cómo evoluciona un poco eso, pero las condiciones están dadas. Con el tema de esos precios altos te dan a su vez muy buenas relaciones contra los insumos. Entonces, el momento es de retener, recriar para meter más kilos. Eso, por un lado, es fundamental. Y siempre la otra es mejorar los índices de preñez, que si no sacamos terneros no vamos a poder nunca aumentar la producción. Primero tener ternero como materia prima. Es el chasis que hay que meterle los kilos. Fundamental. Crecer desde ahí, crecer desde el peso de destete. Son 22 millones de vacas que nos dan 14, 15 millones de terneros. Entonces hay 6, 7 millones de vacas que están dando vueltas en el campo y que no producen. Las condiciones están dadas, está dado para invertir en pasturas, en verdeos, en genética, en manejo, hacer invernadas más largas o recrías más largas, ponerle más kilos, la exportación va a traccionar. Ese precio del consumo pesado, igualando el consumo liviano, favorece también que se meter en novillito más pesado y con más kilos a la salida del feedlot. Y aparentemente con una campaña muy buena de maíz, vos hablabas recién de la relación precio-maíz, precio gordo o de invernada, con lo cual es muy atractivo también darle mayor valor agregado a ese maíz y producir, por lo menos en la etapa final, después de una recría interesante, mayores kilos de los buenos, de los que busca la industria para valorizar más ese producto final y producir más carne, ¿no? Fernando siempre se la pasa diciendo que el maíz tiene que salir caminando del campo. Claro, coincido, suscribo. Hoy la relación está dada para transformarlo en carne y es fundamental. Tenemos todo para poder aumentar la producción y esperemos que lo podamos lograr, ¿no? Ojalá Dios quiera, bueno. Las condiciones están dadas, afuera nos piden carne y adentro vamos mejorando, así que esperemos que a fin de año que viene estar diciendo que... Esperemos poder proyectar un 26 a la altura del 25. Sí, y superador. Esperemos que sea superador. Exactamente. Un placer tenerte como de tanto en tanto. Valoramos mucho y le mandamos un gran saludo a Fernando Gil, colega tuyo y además socio. Y amigo. Y amigo, que no es poco. Sí, Tendríamos que haber empezado por ahí, ¿no?
que hacen un laburo de asesoramiento muy, pero muy importante en diferentes campos de la Argentina. Van a las cuestiones prácticas ellos y además para llevar a cabo la práctica analizan todas estas variables. Por eso el optimismo que nos despierta un 2026 que recién empezamos a caminar, pero con mucho viento a favor. Lo mejor para ustedes, y nos vamos a seguir viendo, si Dios quiere y si ustedes quieren, así lo permiten nosotros también. estamos siempre predispuestos, así que si Dios quiere, gracias Silvio y buen año. Lo mismo para ustedes. Fede Santangelo, en la mañana del lunes, el primer lunes del 26, ya lo recibimos a Fede aquí en Mercado Visión, en la pantalla de Canal Rural.